En este ejercicio nos dice, el siguiente cuadro muestra parte de una factura de un teléfono celular donde se muestran las marcaciones, tiempo y valor de cada una de ellas. Entonces, bueno, está el área que no nos interesa, el número de teléfono tampoco. Y como tal, las dos más relevantes para pues, nuestro análisis van a ser los minutos y el valor, ¿sí? O sea, el precio que le está cobrando la empresa de telefonía a quien hizo esa llamada. Claramente, a medida de que más tiempo se hable por la llamada, pues el valor del cobro va a ser mucho mayor. Pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que va a haber una proporcionalidad entre este aumento de los cobros, y es que de minuto a minuto se va a aumentar 770. Si ustedes ven, 770 más 770 nos va a dar este segundo valor, que es 1540. Y si a 1540 le sumamos 770, nos va a dar el siguiente, lo cual nos indica que hay una relación de ¿qué? De proporcionalidad directa o indirecta, con lo que hablamos ahorita. Directa, ¿cierto? Porque a medida que crece una de nuestras variables, crece la otra. Eso nos da a nosotros una pauta muy clara al momento de analizar las gráficas, ¿cierto? Si estamos hablando de proporcionalidad, sabemos que va a ir creciendo con pues, un crecimiento constante con respecto a la variable de nuestro eje X, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la gráfica sí o sí va a tener una forma ascendente, ¿sí? ¿Qué otra cosa es relevante aquí? Pues identificar nuestras variables, ¿sí? Que son los minutos y el valor, y ya vamos a analizar las gráficas. Nos dicen, se desea representar gráficamente la relación tiempo-valor. Dada por los datos de la tabla, la gráfica más adecuada es. Entonces tenemos, pues como siempre, 4 opciones de gráfica. ¿Qué es importante cuando nosotros estamos analizando pues gráficas? Inicialmente identificar las variables. Entonces nos dicen tiempo y valor, ¿a quién ubicaríamos en el eje X? Tiempo. Al tiempo, a la que siempre nos dan como inicial. Y al Y iría al valor. Acuérdense que igual el X va a ser como nuestra variable dependiente o independiente. Independiente, ¿cierto? Entonces ya saben, lo otro que sabíamos era que como es una proporcionalidad directa, vamos a tener una gráfica que de cierta manera va a ir creciendo, ¿sí? Bueno, pues en este caso porque sabemos que las variables crecen, ¿sí? Si nos dijeran como que las variables decrecen, pues sería descendente. ¿Qué pasa aquí? La variable de tiempo, para que lo tengan presente, el tiempo es una variable de tipo continuo o discreto. ¿Quién sabe? Continuo. Continuo. ¿Y a qué nos referimos con que es un valor continuo? De que nosotros podemos tener unidades de tiempo decimales, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de 1.5 minutos, ¿sí? Si yo hablo de 1.5 minutos, estaríamos hablando de ¿cuántos segundos? 90, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos y 0.5 minutos son 30 segundos, ¿cierto? Entonces, nosotros identificamos que es una variable continua, lo cual nos simboliza de que recordemos que en nuestra recta numérica, ¿sí? Tenemos valores pues negativos y positivos. Como es tiempo, siempre van a ser valores positivos. Recuerden, no podemos tener tiempo negativo. Entonces, iniciamos de 0 y, por ejemplo, acá tenemos 1 minuto y acá tenemos 2 minutos. Yo puedo hablar de un valor del tiempo que se ubique aquí, en este puntico de aquí. ¿O no puedo? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Digamos que podría ser punto 25 minutos, ¿cierto? Yo puedo decir que acá hay un valor en el tiempo. Acá hay otro valor en el tiempo, aquí, no importa, todo eso va a haber valores. ¿Qué situación, por ejemplo, vamos a tener una variable de tipo discreta? Que discreta hace referencia a cuando son valores que solo pueden tomar un valor ¿de qué tipo? ¿Entero? Entero. ¿Sí? Entonces eso podemos decirlo cuando nos están hablando de población. ¿Sí? Nosotros no podemos tener 1.5 personas, ¿cierto? O tenemos una o tenemos dos, pero no podemos tener persona y media. ¿Sí? ¿Cuándo más lo podemos decir? Cuando estamos hablando de unidades de algún producto, cuando estamos hablando de unidades de camisetas, unidades de, no sé, de que tenemos un negocio de galletas y estamos hablando de la cantidad de unidades que vendimos. Nosotros no podemos vender
2.7 galletas, ¿sí? O 2 o 3. Entonces, hay que tener esa diferenciación entre las variables que son continuas y las discretas y saber que el tiempo en casi todas las situaciones y los problemas va a ser una variable continua, o sea que puede tomar valores decimales. Eso lo podemos evidenciar en esta tabla. Miren por acá. Tenemos 1 minuto, pero también tenemos 1.27 minutos. Tenemos 1.7 minutos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, según lo que ya hemos analizado de que va a ser una proporcionalidad directa y que va a ser una gráfica ascendente, porque a medida de que si aumentan los minutos de llamada, se va a aumentar ¿qué? El precio, ¿sí? Lo que cobramos. Entonces, ya ahí vamos a tener, pues, claridad en eso. ¿Qué pasa? Nos dan estas 4 opciones de respuesta. ¿Qué nos simbolizaría esta opción? Recuerden que cuando tenemos gráficas del tipo de esto, que es un puntico abierto, rayita y un puntico cerrado, ¿qué es lo que nos simboliza puntico abierto y puntico cerrado? Mayor o menor, y esto mayor o igual, ¿no? Recuerden que cuando nos ponen un puntico así relleno, nos hablan de que ese valor se está incluyendo dentro de un rango, ¿sí? Pero cuando nos ponen el puntico cerrado, pues quiere decir de que ese valor no se incluye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que acá tenemos varios intervalos. Tenemos un intervalo de tiempo entre 0 minutos y 1 minuto. Entonces, pues no va a incluir el 0 porque uno no puede tener una llamada de 0 minutos, ¿cierto? Pero uno puede tener una llamada de 0.1 minutos. ¿Se puede? Sí. Sí, Sí. ¿cierto? Y así sucesivamente hasta completar el intervalo. Entonces, este valor, lo que nos está simbolizando esta gráfica es que mientras tú llegues a 1 minuto de llamada, se va a cobrar este valor. Y así sucesivamente. Entonces, recuerden que cuando tenemos normalmente estos dos simbolitos y se unen de cierta manera, esto acá bien relleno, estamos hablando de intervalos, ¿sí? ¿Qué pasa con esta segunda gráfica? Miren que lo están uniendo como si fuera una función de qué tipo, chicos. Lineal. ¿Cierto? Que va a estar creciendo de manera proporcional. Digamos que esto tiene sentido con el análisis que hicimos, ¿cierto? Pero ¿qué notan ustedes acá? Si, por ejemplo, tenemos una opción de entre el tiempo de llamada entre 1 y 2, entre 1 y 2 minutos, por ejemplo, 1.27, ¿cuánto nos están cobrando? 1.540. ¿Qué otro valor puede estar entre 1 y 2? Miremos por acá, estos dos, por ejemplo. ¿Y cuánto nos están cobrando? 1.540. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Seguiríamos pensando de que la proporcionalidad es, o sea, de que hay una proporcionalidad directa? No. No. No, porque miren que entonces está creciendo con respecto a qué? A ciertos intervalos, ¿sí? Da ese análisis de que estamos viendo, ¿sí? De que entre los intervalos de tiempo, por ejemplo, vean que acá ya estaría entre 2 y 3 minutos, que serían estas, creo que ya, nos cobrarían 2.300, 100. Ah, bueno, entre estas, porque acuérdense que esto es hasta que llegue a los 2. Entonces vean que ya se pierde esta relación y empieza a ser una función de qué tipo. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de funciones? Creciente. A trozos. A trozos o escalonada. ¿Sí? Vean que parece una escalerita. ¿Qué pasa con nuestra siguiente opción de gráfica? ¿Cómo se llama este tipo de gráfica, chicos? Barras. Gráfica de barras. Barras. ¿Y nosotros cuándo utilizamos una gráfica de barras? Para representar qué tipo de información. ¿Esto lo usamos en matemáticas o en un campo de las matemáticas aparte? Estadística. En la estadística, o sea, nosotros usamos los gráficos de barras para representar frecuencias, ¿sí? Cuando nuestra variable va a repetirse cierta cantidad de veces y tenemos que representarla. Entonces, por ejemplo, de hecho, aquí está mal de que los numeritos estén como al final de cada barra. Si nosotros quisiéramos representarlo, cada valor debería ir como corridito a la mitad. Bueno, pero recuerden que siempre que vemos un gráfico de barras tendría que estar relacionado con una frecuencia,
¿sí? Que nos digan, por ejemplo, esta tabla da la información sobre cuántas veces los estudiantes de un preuniversitario van a, bueno, o se ejercitan a la semana. Entonces, por ejemplo, o estos 5 estudiantes de un preuniversitario se ejercitan X cantidad de veces a la semana. Entonces, por ejemplo, Juan se ejercita 5. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de barras de Juan? Pues iría hasta un valor 5, ¿sí? Entonces, esto siempre va a ser cuando estemos haciendo análisis de frecuencias. En esta última tabla, gráfica, ¿qué nos está representando? Simplemente nos dice que cuando el tiempo es 1 minuto de llamada, va a cobrarse este valor, cuando son 2 y así sucesivamente. Se conserva y tiene sentido con los precios, ¿sí? Con los valores que nos está dando la tabla, sí, ¿cierto? Pero ¿qué nos está indicando? Que la variable de tiempo es de tipo discreta, ¿sí? Cuando sale puntos así solamente nos están diciendo y que no están unidos de ninguna manera, nos indica que es una variable discreta, o sea que el tiempo solo podría ser o 1 minuto, o 2 minutos, o 3 minutos. Y pues eso es prácticamente imposible en una llamada, ¿cierto? Siempre hablamos una cantidad de tiempo muy inexacta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si, por ejemplo, una persona habla menos de 1 minuto, sino que habla, por ejemplo, 0.5 minutos, entonces, ¿cuánto le estaría cobrando? Según esta gráfica, nada, ¿sí? O sea, según esta gráfica, no hay un precio para 0.5 minutos, ¿sí? Por ende, la opción de respuesta que encaja, que es correcta para nuestro ejercicio, es la A. Entonces, recordemos, siempre que hacemos un análisis gráfico, identificamos quiénes, las variables. Sabemos que existe nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente? Y. Y. ¿Y quién es la variable independiente? X. Y sabemos pues que X siempre va a ir en nuestro eje horizontal y Y en nuestro eje vertical. Posteriormente que identificamos eso, ¿qué hay que hacer? Pues determinar si X, o sea, la variable independiente, es de qué tipo, continua o discreta. ¿Por qué? Porque así vamos a saber si pueden haber valores entre los intervalos de números enteros, ¿sí? Entre 1 y 2, ¿puede haber valor? Sí. ¿Puede haber valor? Pues puede que no en otros casos. Tenemos que identificar eso. Y por último, después de que identificamos si nuestra variable independiente es continua o discreta, pues ya podemos pasar a mirar en las gráficas si hay una proporcionalidad, si va a ser creciente, si va a ser decreciente, y a partir de eso identificar. Mucho cuidado, por ejemplo, que yo sé que esta D, opción D, puede ser confusa y ustedes pueden llegar a decir, sí, sí puede ser. Pero miren que si ustedes le dan un valor entre 1 y 2 o un valor entre 2 y 3, pues no habría un equivalente en Y. Identificamos que nuestra variable independiente sea continua o discreta, analizamos si nuestro valor va a ser creciente o si va a ser decreciente y luego ya pasamos a evaluar si el caso es de intervalos o si hay una proporcionalidad directa, ¿sí? Que en este caso no tiene sentido, ¿cierto? Por ejemplo, esta gráfica sería falsa, ¿cierto? Porque miren que por acá nos dice que si habla 1.5 minutos, el valor es 1540. En cambio aquí estaría un valor menor, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Listo? Y también tener en cuenta de que hay ciertos tipos de gráfica, como las barras, como las de dispersión, que no sé si se acuerdan que son como varios punticos alrededor de una línea recta, que son gráficas que utilizamos para estadística. Y vean que en este caso estamos hablando simplemente de una función, o sea, matemáticas. ¿Listo?